Estamos viendo una serie de mensajes, ¿recuerdan? ¿Cómo se llama la serie de mensajes que estamos viendo? Manejando las finanzas. Qué bueno que aprendamos a manejar nuestras finanzas. Ayer alguien me decía, pero eso ya lo dieron hace unos años atrás. Y sí, y lo vamos a dar, y lo vamos a volver a dar, y no nos vamos a cansar de hablar de lo que dice la palabra de Dios sobre cualquier tema, y en este caso lo que habla sobre las finanzas. Y el título de hoy dice, siguiendo el plan financiero de Dios. Desafiante el título, plan financiero de Dios. Dios tiene un plan para tu vida, lo repetimos muchas veces. En ese plan que Dios tiene para tu vida, Él desea que vos vivas con Él toda la eternidad. Y Él ejecuta ese plan enviando a Jesucristo a que muera en la cruz por tus pecados. ¿Lo sabías? Si crees en Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida, vas a tener vida eterna. Ese es el plan maravilloso de Dios. Jesucristo estuvo en medio nuestro. Él fue una persona humilde, sencilla. Cierta parte de la Biblia dice que no tenía dónde recostar su cabeza. Y nos enseñó muchos valores. ¿Valores para aplicar en la eternidad? ¿Qué piensan ustedes? Valores para aplicar en la eternidad desde hoy, desde que los conocemos en adelante. Pero esa humildad de Cristo, de Jesucristo, muchas veces trajo mala interpretación. Esa sencillez de Jesús a muchos le hizo pensar que nosotros como cristianos debíamos ser pobres, no tener dinero. Hablar de dinero era ser materialista. Dios detesta el dinero. ¿Cómo podemos estar hablando de eso? Y muchas veces eso hizo que nosotros empecemos una vida cristiana, venimos a la iglesia, leemos la palabra de Dios, pero financieramente andamos mal. ¿Por qué? Porque creemos que de eso no se debe hablar. Y se los dije hace un tiempo atrás, Alejandro se lo repitió, queremos que este año sea un desafío financiero para cada uno de nosotros como vida con propósito, pero para eso tenemos que saber sanear la administración de nuestras finanzas. ¿Vos creés que tus finanzas están 10 puntos? El que calla otorga, dice mi hijo dicho. Pero bueno, Dios tiene un plan financiero para nosotros. Dios quiere que nosotros sepamos administrar las finanzas. Y así como muchas veces enseñamos que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, versículo de los evangelios, Él también busca administradores que administren todo lo que Dios nos da. Dice la palabra de Dios en Lucas 16:11, si no se les pueden confiar las riquezas mundanas, entonces tampoco se les podrá confiar las riquezas verdaderas. Otra versión dice las riquezas del cielo. Y lo interesante es que acá dice se pueda confiar en las riquezas mundanas. No dice, si no podés rechazar las riquezas mundanas, si no podés apartarte de las riquezas mundanas, no te puedo confiar las riquezas del cielo. No, dice confiar en las riquezas mundanas. Es propósito de Dios que seamos buenos administradores de las riquezas que pasan por nuestras manos. Que seamos fieles. En el contexto de este versículo habla de ser fieles, de ser honestos, de ser responsables, de ser íntegros. La clave es que seamos buenos administradores de dinero sin amar el dinero.
en este mismo contexto lo dice, el problema del cristiano no es que toque dinero, que produzca dinero, que gaste dinero, sino que ame al dinero. Y ese es un principio clave que tenemos que tener claro. Y vos decís, pero yo soy pobre, ¿qué dinero puedo amar? Yo he visto ricos que el dinero para ellos era una herramienta. No amaban el dinero, una herramienta de vida. Así como también ricos que aman el dinero. Pero he visto pobres que no tienen, pero en su corazón lo que más anhelan en su vida no es Dios, es el dinero. Entonces tu situación, rico o pobre, no cambia la clave. La clave es amar a Dios, no al dinero. Es más, yo te invito a que leas en tu casa todo el capítulo 16 de Lucas, porque es interesante cómo presenta este principio. Pero en esta mañana, así el domingo pasado, Alejandro habló sobre cómo, ¿recuerdan? Cómo debemos ser buenos cristianos trabajadores. Cristianos y trabajadores. Algunos más enseñan como que si fuera incompatible ser cristianos y trabajadores. No, se puede ser cristianos y trabajadores a la vez. Hoy quiero compartirles 5 hábitos para no ser esclavos financieros, sino tener libertad financiera. 5 hábitos. Podríamos estar hablando sobre este tema mucho más, pero quiero compartirle tan solo 5 cosas que las debemos tener presentes para llevar adelante el plan financiero de Dios para tu vida. Y el primer punto que quiero que completes es mantenga buenos registros. Vamos a tratar de ser prácticos en el día de hoy. Mantenga buenos registros. Este es el principio de la contabilidad. Para los que nos visitan dirán, uy, hablan de dinero. No es que todo el año hablamos de dinero. Es justo este mes de febrero que queremos tomar este desafío para que a mitad de año, dentro de unos meses, a fin de año, veamos frutos en la vida de cada una de las familias que forman parte de Vida con Propósito y seamos unos buenos administradores de las finanzas propias y ayudar a otros también. El ojo del amo, que dice el dicho, engorda el ganado. Y el proverbio dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre. ¿Y será la corona para perpetuas generaciones? Yo creo que es muy importante saber cómo andan nuestros ganados, nuestras ovejas, nuestros rebaños. Yo te pregunto, ¿cuánto ganás? Y triste sería que algunos me digan, no sé. ¿Cuánto se te va? Menos. Contar el dinero trae mala suerte, escuché una vez. No estemos con esas ridiculeces. Creo que tenemos que ser diligentes, como dice el versículo. Y tenemos que saber cuánto entró el mes pasado, cuánto entró el año pasado, cuánto entra este mes, cuánto pienso que va a entrar este año, cuánto gasté el año pasado, cuánto estoy gastando este mes. Como buenos cristianos que quieren llevar un plan financiero de Dios adelante, debemos llevar buenos registros de todo el dinero que entra y que sale de nuestros bolsillos. Acá dice el versículo, conocer el estado de sus ovejas, de los rebaños, de tu fábrica de dinero. ¿Cómo está entrando tu dinero? Podés tener un sueldo fijo, podés tener un sueldo fijo con comisiones, podés ser independiente y tener sueldo variable, pero tenés que saber cuánto está entrando. Después dice, porque las riquezas, habla de riquezas, me imagino posesiones. ¿Qué tenés como posesión tuya?
y tengo una casa, tengo un auto. ¿Eso es importante para llevar adelante el plan financiero de Dios? Seguro. No solamente lo que entra y sale, sino cuánto tengo como capital en este mundo capitalista en donde estamos viviendo. Pero aparte agrega que estas riquezas, ¿qué dice? Son eternas, van al cielo con nosotros. No duran para siempre. Entonces la pregunta es, ¿cuánto duran? 2 días. La gracia es cuando cobramos el sueldo, algunos compañeros de trabajo al día siguiente preguntan, ¿cuándo cobramos el sueldo? Porque ya lo que cobró se fue. El día que se cobra el sueldo, las transacciones bancarias por home banking saturan en el internet, porque uno empieza a pagar. Y muchos, por la forma en que administran su dinero, ese mismo día se quedan sin dinero. ¿Cuánto estás gastando? No me quiero ni enterar, dicen algunos. Pero es importante que llevemos buenos registros de lo que nosotros nos entra y nos sale. Acumula verdad y no la cambies por nada. La verdad de lo que entra y de lo que sale es fundamental para las decisiones que vamos a tomar en nuestra vida financiera. En el contexto de este proverbio, habla sobre la envidia que se le tiene a los no creyentes que andan bien. ¿Y sabes por qué andan bien y se le tienen envidia? Porque vos no te estás enfocando en la verdad de lo que está pasando por tus manos. No tenemos conciencia de lo que entra, o peor aún, no tenemos conciencia de lo que sale. Y Dios nos desafía a que nos manejemos con la verdad. Vos me decís, pero yo soy independiente, yo soy monotributista, los ingresos no es un lío en mi caso. No hay excusas. Agarrar un papel, un lápiz y empezar a anotar cada vez que te entra dinero y cada vez que te sale dinero, no es ninguna ciencia. Lo querés hacer informatizado, querés usar la última tecnología y bueno, te vas a complicar un poco más la vida, lo vas a llevar mejor, pero con un papel y lápiz lo podés hacer. No hay excusa y tenemos que estar preparados para registrar nuestras finanzas. No importa lo poco que sea o lo mucho que sea. Es más, el gobierno define cada 6 meses aproximadamente el sueldo mínimo que tendría que ganar un argentino para poder llegar a fin de mes. Entonces, vos por lo menos tenés que saber que tenés que anotar de ingresos ese monto. Porque ya el gobierno te dice, menos de eso no te va a alcanzar. En este mes de enero, el sueldo mínimo es de 9.500 pesos. Las cosas que se pueden hacer con 9.500 pesos, ¿verdad? Sobre todo si en la familia trabaja uno solo. Está claro. De todos modos, el desafío del cristiano es aprender a manejarse con porcentajes, no con montos fijos. Y sobre lo que ingresa, empezar a distribuir a cada área de la vida en porcentajes. No lo vamos a profundizar hoy. Pero es importante que nosotros sepamos dónde estamos parados. Pero una buena administración financiera no se trata de hacer solamente una autopsia. ¿Qué es una autopsia? Cuando alguien muere, tratar de ver por qué murió. Registrar gastos termina siendo una autopsia, porque anotás lo que ya se murió. Ya no hay forma de hacerlo resucitar. Pero por eso hay un siguiente punto, que es el número 2. El siguiente punto dice, planee sus gastos. Porque si vos no planeás tus gastos, los gastos planean tu vida. Y ahí es donde somos esclavos. Este es el principio del presupuesto. Nosotros tenemos que decidir. A veces no somos conscientes que somos dueños, administradores que Dios nos hace administradores de lo que recibimos de Él, ¿verdad?
Pero eso que nos dio en ese momento, lo tenemos que administrar como si fuéramos dueños de ese dinero. ¿Me siguen? Muchas veces no damos importancia a eso y dejamos que gastos que nos inventa la sociedad dominen nuestra vida. Por eso es importante que nosotros, ¿qué debemos hacer? Planear los gastos. Habacuc dice, de seguro la riqueza engaña al orgulloso. ¿Cuántas veces nos entró un dinero? Bueno, lo digo así, ¿cuántas veces? Posiblemente algunos no tanto, pero te llegó un dinero que no tenías planificado y que de pronto te viste con esa suma de dinero y dijiste, qué bárbaro, qué genio que soy. Te la creíste y cuando menos te diste cuenta, desapareció. ¿Por qué desapareció? Él es insaciable, el orgulloso, como la muerte, pero eso no le saldrá bien. Al igual que la muerte, nunca queda satisfecho. Varias personas en situaciones que nos vemos con dinero en el bolsillo, nos comportamos como insaciables, como la muerte que nunca está satisfecha, y así como el dinero entra, ¿qué pasa? No tenemos límites, no ponemos límites a nuestros gastos. Y entonces, ¿cómo dice el versículo? Eso le sale mal. El proverbio que sigue dice, los planes bien pensados y el arduo trabajo, no se trata solamente de planear, sino también trabajar, llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera, a la ligera, a las apresuradas, conducen a la pobreza. Cualquier hecho semejante a la realidad es pura coincidencia, pero no debemos comportarnos así. Creo que es cuestión de que llegado un determinado día del mes, los registros que hiciste durante el mes, los analices. Y con el análisis que hagas de eso que registraste, planees cómo va a ser la próxima semana, el próximo mes, el año. Sin embargo, palabras de Jesucristo, no comiences sin calcular el costo. Pues, ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente con los cimientos antes de quedarte, lo voy a leer acá, perdón, antes de quedarte sin dinero, y entonces todos se reirán de ti. Y así como habla de construir la casa, antes de construir la casa, pensemos, antes de empezar marzo, yo tengo que saber si voy a poder terminar marzo. Qué complicación si llegás 2 días antes de marzo y decís, no voy a terminar marzo. Ese es otro tema, lo vamos a ver más adelante. Pero nosotros tenemos que planear. Puse un proverbio que me gusta mucho, antes de construir tu casa, haz tus planes y prepara los campos. Este proverbio lo uso muchas veces para aconsejar a jóvenes que dicen, me quiero casar con fulana, me quiero casar con mengano, y sobre todo los varones, antes de pensar en tu casa, pensá en tus campos que van a dar el dinero para mantener tu casa. Y muchas veces lo dejamos pasar. Y a veces hay gente que empieza al revés. Empieza por la casa y después hace promesas de que va a tener el campo suficiente para la casa que está empezando a construir. Y eso no es bueno. Lo ideal es que paremos la pelota, nos sentemos, papel y lápiz, y diga, ¿cuánto puedo gastar? ¿Cuánto puedo gastar? Todo lo que da, como el acelerador en la autopista, me pide más. Y algunos gastan más de todo lo que da. Recuerdo mi primer sueldo, oficial en una empresa, allá año 92. Era de 500 pesos. Y yo me acuerdo que gastaba 550.
¿Qué generaba eso? Deuda. ¿Te suena esa palabra? Deuda. ¿Cómo se genera la deuda? Es una fórmula muy simple. Ingreso menos egreso. La podemos complicar un poco más, pero ingreso menos egreso es igual a dos cosas. En este punto estamos hablando de deudas. Y yo tenía a alguien que me salvaba las papas en ese momento. Pero aprendí, gracias a Dios, que la fórmula tiene que dar positivo y no negativo. Porque si no, no puedo llegar a fin de mes. ¿Cómo se generan las deudas? ¿Cómo se generan tus deudas? Es importante que vos sepas, no me digas no sé, que vos sepas dónde está el agujero en tu bolsillo. En el bolsillo de tu saco. Que vos pones el dinero y el dinero desaparece. ¿Dónde está ese agujero? Lo peor no es tener deudas. Lo peor es no saber de dónde se están generando las deudas. Porque si vos tenés deudas y sabés de dónde se generó, podemos llegar a dar una solución a las finanzas de tu familia. Pero si no sabés cómo se está generando, tenemos que empezar un poco más atrás. ¿Y cómo lo hago? Bueno, ya vamos a ir avanzando. Siguiente punto. Un principio importante, que es el principio de la prosperidad. Completalo si querés. Ahorre para el futuro. Ahorre para el futuro. Hay pasajes en las Escrituras. Jesucristo dice en algún momento que no amontonemos riquezas donde se pueden echar a perder, donde el ladrón puede robar. Y algunas personas, tergiversando ese versículo, dicen no tenemos que ahorrar, tenemos que vivir en el día a día. Después leemos Mateo 6 y dice no te preocupes por el mañana. Entonces vos decís no me preocupo por el mañana, tengo que vivir por el día a día. Pero una cosa es preocuparse y otra cosa es planear. Y nosotros tenemos que prever para el futuro. El domingo pasado, ¿de quién estuvimos hablando? De José. Dice la palabra de Dios en Génesis 41, 35 y 36. Haga que ellos reúnan toda la producción de alimentos en los años buenos que vienen y la lleven a los graneros. Almacene bien el grano y vigílelo para que haya alimento en las ciudades. De esa manera habrá suficiente alimento para comer cuando lleguen los 7 años de hambre sobre la tierra. De lo contrario, el hambre destruirá la tierra. ¿Qué pasaba en esa época? José estaba preso, lo sacaron, ¿por qué? Porque el faraón había tenido un sueño y José, con revelación de Dios, descubre un gran principio que es: vienen 7 años buenos y después 7 años malos. Tiremos la casa por la ventana en los 7 años buenos y que Dios nos ayude en los 7 años malos. O alguien en la iglesia, en misericordia me bancará. No dice eso. ¿Qué tenemos que hacer? Guardar en los 7 años buenos para cuando vengan los 7 años malos. Y acá lo leímos 3.000, 4.000 años después y decimos son 7, está todo claro. Era una sequía. Pero ¿dónde vivimos? En un hermoso país que nos refleja este principio bíblico cada 10 años. Fuera cada 7 sería perfectamente bíblico, pero cada 10, cada 4, depende cómo uno se maneja, pero hay una verdad, el ciclo se produce. Algunos sectores, algunos rubros no son afectados como otros en algunos momentos, pero nosotros tenemos que estar preparados para el futuro y en porcentajes. Y nuestro estilo de vida tiene que estar sujeto a cómo yo me estoy preparando para el futuro. Porque de pronto
por no prepararme para el futuro, me mando la parte de querer vivir un estilo de vida que no puedo mantener. No me preparo para el futuro y de pronto el futuro me come vivo. Entonces es importante que este principio de lo que vivió José con el faraón Egipto, allá en Génesis 41, lo tengamos presente hoy. ¿Cómo almacenamos? Nos armamos un granero en el patio de casa. Podés guardar pesos, podés guardar dólares, podés hacer plazos fijos, podés hacer alguna inversión, podés comprar un terreno, podés comprar vehículos, podés meterte en un plan de ahorro de un vehículo a fines de ahorrar. Yo no soy un especialista financiero, discúlpenme, pero lo que he aprendido parcialmente son esas cosas y son herramientas que de pronto con algún economista, pronto tendremos economistas en nuestra iglesia, estarán dispuestos a ayudarnos a que sepamos cómo invertir. Vos en este momento no sabés cómo llegar a fin de mes, yo te estoy hablando de invertir. En fe declaremos que vamos a sanear nuestras finanzas y vamos a llegar a tener ahorros, porcentaje de nuestros ingresos, para que el futuro de nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos, sean también prosperados. Proverbio 21:20 dice, el sabio guarda las provisiones. Y en el punto anterior tenés la segunda parte de este versículo que dice, el necio gasta todo lo que tiene. O sea, yo no te lo digo, pero si gastaste este mes todo lo que tenías, sos un necio. Y Dios nos desafía a que seamos sabios, que seamos inteligentes. Ahorremos, no avaros, no ser avaros, no estar apresurado detrás del dinero, no amar el dinero. Se trata de tener las finanzas ordenadas de tal manera que yo pueda prever que esta parte, este mes no la voy a gastar, la voy a guardar para el mes que viene, para el otro mes. Es más, si vos me decís, mis ingresos no son siempre iguales, con más razón tenemos que ahorrar. Si sos independiente, si tu trabajo está ligado a situaciones climáticas o turísticas, que de pronto no todo el año te va a entrar lo mismo, cuando te entra mucho, vos tenés que saber ahorrar lo que supera un mínimo que vos definas, para que cuando no tengas la entrada ese mes, no te entró nada. Hay meses que a lo mejor si soy independiente, soy consciente por amigos que me lo dicen, no entró nada. ¿Y cómo vivís? Por las reservas hechas en el mes anterior, en el año anterior. Un contador cristiano me decía, vos tenés que tener 2 meses ahorrados. 2 meses de tus ingresos, o mejor dicho, 2 meses de lo que vos normalmente definís gastar, lo tenés que tener ahorrado. Por lo menos. A ver, levanten la mano. No levanten la mano. Yo sé que es difícil. A mí me cuesta, yo te lo estoy enseñando porque lo aprendí muchas veces, estoy ahorrando, pero no es tan fácil llegar a veces a tener, hay muchos imprevistos que también tenemos que saber aprender a manejar. En nuestro presupuesto, después doy una parte práctica al final, hoy si puedo, con el tiempo, tenemos que poner ahorros para futuros y para imprevistos. Proverbios 13:11 dice, las riquezas mal habidas se acaban rápido, pero el que ahorra las aumenta poco a poco. Esta mañana me levanté temprano y Dios me hizo leer un versículo, si querés anotarlo porque no está en ningún lado, que es Proverbios 6:8, y dice, las hormigas juntan el verano para el invierno. Y las hormigas que, tengo entendido, no piensan, no planean, Dios ya le puso el chip automático de lo que Dios quiere que hagamos, ellas en las épocas de abundancia reservan para la época de sequía. Y nosotros, que nos creemos súper inteligentes, que podemos aplastar las hormigas con un dedo, no lo hacemos. ¿Cuál es el desafío? Ahorrar para el futuro. ¿Cómo armo entonces ese presupuesto? ¿Cómo llego a
dejar de que los registros que hago diaria y mensualmente de ingresos y egresos sea una autopsia de mi vida financiera, sino me sirvan para el futuro. Y tengo que dedicar unas buenas horas, porque lleva tiempo, a planear los gastos que voy a tener, a planear los ahorros que quiero hacer. Y se arma un presupuesto financiero. Y el primer punto que tenés que poner en el presupuesto es el próximo punto que aparece en la pantalla. Si querés que tus finanzas se administren según el plan financiero de Dios, tenemos que en primer lugar en nuestro presupuesto es ponerlo ¿a quién? A Dios. ¿Y cómo se pone en un presupuesto financiero a Dios en primer lugar? ¿Arrodillándome y orando? Obvio. ¿Orás por los alimentos cuando comes? Posiblemente cuando te levantes orás dando gracias a Dios por un nuevo día de vida, ¿verdad? Posiblemente te vas a acostar y das gracias a Dios por el día que viviste, ¿sí? ¿Orás por las finanzas? No, dame. Orar para que Dios te dé sabiduría en las próximas horas que vas a estar escribiendo los gastos que vas a planear para el mes de marzo. Encima en marzo empiezan las clases, hay que comprar útiles, ropa nueva, los chicos se estiraron, ¿sí? Los pies se estiraron. Esas Nike fabulosas que compré hace 3 meses, las usan de no sé de qué, porque en los pies ya no entran más. Entonces tenemos que planear y pedirle a Dios, Dios dame sabiduría para que en este mes pueda acomodar mis finanzas. ¿Y qué pongo en primer lugar? Devuelva el 10% a Dios. Cuando comencé mi vida cristiana, este principio fue uno de los principios más duros, no de entender, sino de aplicar. Tomar la decisión que todo lo que entra en el bolsillo no es mío y entonces tengo que devolverle a Dios lo que es de Él, no lo entendía tanto y no lo podía poner en práctica. Y aprovechaba esas enseñanzas que algunos dicen, no, es parte de la ley, nosotros vivimos en la gracia. Pero cuando voy a los evangelios, Jesucristo dijo, ni un tilde de la ley vengo a abolir. Pero aún más me pongo a investigar y el diezmo, las primicias a Dios, es antes de la ley. Entonces empecé a entender que con esto de dar a Dios, Dios estaba trabajando, ¿sabes qué? Mi amor al dinero. Era un enamorado yo del dinero. ¿Vos no? Seguro que si te pusiste incómodo con este punto, es muy probable que haya algo, hay corazoncitos dibujados al lado del dinero en tu vida. ¿Y sabes qué? Dios quiere tratar el materialismo en tu vida. ¿Sabes cómo? Poniéndolo a Él en primer lugar en las finanzas. Porque cuando vos empezás a darle a Dios lo que es de Dios, empezás a asemejarte al comportamiento de Dios. Juan 3:16, ¿qué dice? Amó tanto Dios al mundo que te dio vida eterna. ¿No estás agradecido de que tenés vida eterna? ¿Y qué tiene que ver el dinero con eso? ¿Y por qué no tiene que ver? ¿Que necesita Dios dinero para vivir? No. Pero la obra de Dios, pensada por Dios, se sustenta por las primicias de lo que Dios da a cada uno de los que forman parte de su pueblo. Darle a Dios el 10% de tus ingresos, los primeros, desafía tu fe. Porque tenés que empezar a creer. Suponete que hoy no vivías con el 100% de tus ingresos, no llegabas a fin de mes. Y vos decís, si no llegaba a fin de mes con el 100%, ¿cómo voy a llegar con el 90%? Es un desafío de fe, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando lo hice por primera vez, la situación del país no era buena. Me llamaron de la empresa. ¿Adiviná para qué?
me dijeron, con la crisis que hay en el país, vamos a reducir el 50% los ingresos. Pero fue un desafío de fe. Después, por la gracia de Dios, no se concretó el 50%. Y hacía unos meses había empezado a pagar el auto nuevo que tenía en ese momento. ¿Cómo hago? Un desafío de fe. Si hoy yo me pongo a comparar mis ingresos, no necesariamente hoy, pero ya desde hace 10 años atrás, mis ingresos con los de ese 100% que tenía antes de diezmar, en un valor estable, no en pesos, porque en pesos estamos perdidos si comparamos los ingresos en pesos, ¿no? Pero, por ejemplo, en dólares, si yo veo los ingresos en dólares de hace tiempo atrás con los de antes de diezmar, con unos 3, 4 años después, los superaba, porque Dios empezó a prosperar, porque Dios bendice al que es generoso, Dios bendice al que pone en primer lugar en sus finanzas a Dios. ¿No lo crees? Yo te desafío que lo trates de poner en práctica. Es más, Dios en el libro de Malaquías dice que si vos no ponés en las finanzas a Él en primer lugar, si no le traes los diezmos a Él, le estás robando a Dios. ¿Te gustaría robarle a Dios? Yo cuando tomé conciencia de eso dije, tengo que cambiar mi vida. Y el versículo que sigue dice, entreguen completo los diezmos en mi tesorería y habrá alimento en mi templo. Con esto pueden ponerme a prueba. Verán si no les abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes abundantes bendiciones. ¿Quién dijo eso? Dios. Pablo dice, el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos. El diezmo es algo sabio, porque Dios podría haber dicho, todos los meses ustedes traigan $200 a mi tesorería. Hablo en dólares por una cuestión de que en nuestro país es estable, por eso, para que lo entendamos. Al día de hoy, 4.000 pesos, más o menos. ¿Todos podrían, sin desequilibrar sus finanzas, traer 4.000 pesos a la tesorería de Dios? Los que ganan 150.000 es una pavada. Pero los que ganan salario mínimo de 9.500 es mucho. Dios fue sabio, ¿qué dijo? El 10%, es igual para todos. Ahora, ¿el cristiano debe cumplir eso? No lo tomemos como cumplir o no cumplir. Nosotros en Vida con Propósito entendimos algo de Dios. Dios no quiere que estemos pidiendo los recibos de sueldo cada uno y hagamos una lista. José, sí, este mes dio el 10%. ¿Sí? Alejandro, no, este mes 8,5, le faltó un poquito. Celina, no quiere eso. Nosotros enseñamos que el diezmo es una cuestión de madurez de tu relación espiritual con Dios. Y solamente se entera, ¿sabes quién? Dios. Así que relájate, respira hondo. Es parte del plan financiero. Yo no voy a entrar a mirar las finanzas como las planeás, pero entiendo y te tengo que enseñar que el 10% se lo tengo que devolver a Dios. Y ponerlo en primer lugar en mi presupuesto financiero es asegurarme que no le voy a terminar dando lo que sobra, sino lo primero. Ahora puedo dar el 11, puedo dar el 15, puedo dar el 20, puedo dar el 30, puedo dar el 50, puedo dar el 70 y puedo dar el 90% de mis ingresos, tal vez más. No hay límite, no es ley, es tu relación con Dios. De cómo Dios te ha prosperado, vos le estás devolviendo. Hay casos de personas que empezaron con el 10 y luego terminaron sus vidas dándole a Dios, a la tesorería de Dios, del reino de Dios, un 90% de sus ingresos. Y son casos reales de personas que lo pusieron en sus finanzas en primer lugar y Dios los prosperó abismalmente.
el primer día de la semana, como leímos recién, Proverbios 3, 9, 10 dice: honra al Señor con todas tus riquezas y con los primeros frutos de tu cosecha. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. No lo hagas emocionalmente, hacelo por decisión propia, voluntariamente. Es tu relación con Dios, nadie se va a enterar. Hacelo con alegría, con generosidad y con expectativa de que Dios va a cambiar tus finanzas. Y me gustaría que todos digan amén. Pero no lo digas si no lo crees. Y si nunca lo hiciste, tenés la posibilidad. Planeá las finanzas de marzo. Mira, yo no te digo, empezá hoy, agarrá el sobre blanco y poné. No lo quiero así. No, es para Dios, no es para mí. Planeá el mes de marzo, si nunca lo hiciste, poniendo a Dios en las finanzas en primer lugar. Y Dios va a proveer todo lo que necesitas y aún más. Y el quinto y último punto de este mensaje dice: disfrute el resto. ¿Disfrutar? Sí. ¿El resto? Sí, lo que queda. Creo que a veces entendemos mal lo que es la felicidad. Eclesiastés dice: es mejor ser feliz con lo que se tiene que querer siempre tener... ¿Tener qué? Creo que es un mal de muchos. Está impregnado en nosotros el querer tener más y más. A mí me gusta la tecnología y me compré un celular y me gusta el celular y disfruto. Es muy lindo celular, pero ¿sabes qué? Ya salió el nuevo. ¿Y qué tiene de nuevo? Y cosas que no se ven, pero es más nuevo. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué me dicen? ¿Qué hago? Disfruto el resto, voy y lo compro. Primero armo el presupuesto. Pongo a Dios en primer lugar. Y después que pongo a Dios en primer lugar, empiezo a vivir acomodando ciertas cosas que debo acomodar en el presupuesto. El ahorro, los gastos fijos, los compromisos que tengo de pago. Hace meses atrás, una moto chocó el auto y tengo que hacerlo arreglar. El otro día pasé por una bicicletería y vi una hermosa bicicleta. Es lo que necesito para salir a la costanera, andar en bici y mantenerme en estado. Pero después hay necesidades también de salud en la familia. Y si sumo todo eso, ¿qué pasa? Ingresos menos egresos, deuda. ¿Y qué tiene que dar? Ingresos menos egresos, ¿qué tiene que quedar? Ahorros. Pero si yo tengo todo anotado, puedo disfrutar lo que tengo. No voy a ser feliz por si tengo más o si tengo menos. Soy feliz porque estoy ordenado, soy fiel en las riquezas mundanas. Y soy feliz tomando la decisión: no voy a gastar en esto. La bici va a tener que esperar para el próximo verano. El auto va a tener que esperar un mes más, porque hay otras prioridades. El celular, ni te cuento lo que va a tener que esperar. Y el otro día me causó gracia porque una de las casas de electrodomésticos de Córdoba vendía celulares, hacía promociones. A ver, ¿cuánto te dura un celular? Decime, meses. A vos 3 años, bien. Me arruinaste un año. A un adolescente, ¿cuánto le dura un celular? Esta casa, la oferta era: pagá tu celular en 36 meses. Encima que te ponía intereses y yo creo que te arrancaba la cabeza. Es como el televisor en 50 cuotas para el Mundial. Llega el próximo Mundial y todavía estás pagando el televisor del Mundial anterior y posiblemente no lo tenga. El celular, seguro que cuando pagues la última cuota de esas 36 cuotas, no vas a tener más el celular. O porque te lo robaron, o porque se perdió, o porque se rompió, o porque ya las aplicaciones que automáticamente se fueron descargando te hicieron inútil tu celular.
Te aviso por las dudas. Entonces, sé feliz, contentate con lo que tenés. Los que aman el dinero nunca tendrán. ¿Qué pasa? Los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Cuanto más tengas, más se te acercará la gente para ayudarte a gastarlo. Lo dice la palabra de Dios, ¿eh? No, cuando tenés plata, todos son amigos tuyos, ¿o no? Por lo tanto, ¿de qué sirven las riquezas? Quizás solo para ver cómo se escapan de las manos. Eclesiastés 5, 18, 20 dice: aún así he notado al menos una cosa positiva. Es bueno que la gente coma, beba y disfrute del trabajo que hace bajo el sol durante el corto tiempo de vida que Dios le concedió y que acepte su destino. Y avanzo una más. Dice: no amen el dinero, sino conténtense. ¿Con qué? Con lo que tienen. Este es el plan financiero de Dios. Y cada uno, el desafío es que lo lleve a la práctica, poniendo a Dios en primer lugar, haciendo que la ecuación ingresos menos egresos dé positivo, signo más de cero, por si no lo entendés. Y que de pronto, después de eso, empieces a pensar: con todo esto voy a disfrutar la vida. Algunos dicen, para complejar un poco más el presupuesto, el 10% para Dios, el 10% para ayudar a otros, el 10% para ahorrar para el futuro, y con el 70% vivo. Otros contadores cristianos nos desafían a que en nuestro presupuesto la parte fija, esa que sí o sí tenés que pagar, no supere el 50%. Qué desafío, ¿no? Pero eso nos va a permitir, con tranquilidad, aparte de dar a Dios el primer lugar, ahorrar, llegar a tener 2 meses acumulados, tener preparado tus finanzas para los imprevistos. Hace un par de años atrás, yo tenía un vehículo que hice cuentas y digo: voy a ahorrar en mis finanzas y le pongo GNC. Como muchos han puesto GNC, uno más. Pero al cabo de un tiempo, tal vez lo usé mal, no sé, el auto se fundió. Y entonces tuve que gastar un poco más que 3 sueldos para que el auto vuelva a ser auto. Y no los tenía. Y desde ahí empecé a hacer un juego financiero con las posibilidades que nos dan los bancos, nada ilegal, para tratar de acomodar las finanzas. Pero no daba. Entonces, gracias a la ayuda de familiares, tomamos la decisión en la familia de que ese auto que se había fundido, que ya estaba andando, y estaba andando bien, lo arreglé como para tenerlo, no para que alguien salga estafado, lo puse a la venta. Se vendió, y con eso, ¿qué hice? Pagué las deudas, equilibré las finanzas, las normalicé y me puse a pagar un auto nuevo, porque de contado no podía sacar nada. Y hoy estoy pagando un auto nuevo, bueno, ya no es nuevo, ya pasaron algunos años. Las deudas esas que cuando yo veía mis planillas de finanzas asustaban, ya no están más. ¿Y por qué? Porque vi que tenía, el auto es una herramienta de trabajo, de movilidad, pero al mismo tiempo es un capital. No es tanto como un terreno, una casa, pero es un capital. Y cuando vos sos consciente en tus finanzas que tenés ese capital y no podés llegar a fin de mes y las deudas se agrandan, uno se tiene que desprender de esas cosas que pueden servir para cancelar la deuda que no te está dejando vivir. ¿Tenés deudas? Yo me supongo que algunos de ustedes la tienen. Deudas puede ser girar en descubierto, y no digo por negocio, ¿sí?, que es otro tema, sino girar en descubierto
en tu vida familiar porque estás gastando más de lo que te ingresa. Bueno, hay que acomodar eso, pero a veces hay deuda porque estás pagando apenas el mínimo de la tarjeta, ¿sí? Y entonces eso va haciendo una bola financiera que no la podés mantener. Entonces vos escuchás hablar de que hay que hacer un presupuesto, que el 10% para esto, el 10% para lo otro, ¿y cómo hago para pagar las deudas? Cada caso es particular, no lo podemos generalizar. Pero si tenés muchas deudas que tenés que ir pagando, a lo mejor tenés que unirlas a todas, hacer una refinanciación de la deuda y quedarte con una sola, que no altere tu presupuesto mensual y que en un plazo determinado, con un pacto y un compromiso responsable de pagar deudas, puedas cancelar. Y con la decisión de no volver a meterte en deudas. ¿Se entiende? Creo que el estar esclavo, sacar con la tarjeta de crédito es fácil. Cuando tenés un plástico es como la vieja libreta del almacenero, o peor. Vos no sabías lo que estabas gastando. Vos vas, firmás, lo anotás. Qué lindo, con este plástico, las maravillas que hago. ¿Verdad? No me miren con cara rara que sí. Más de uno debe usar la tarjeta de crédito. Pero hay que saberla usar también. Una de las cosas que aconsejo es, Dios te da dinero para que lo administres. Y esa administración del dinero a veces es productiva si la pones en un plazo fijo, si compras alguna moneda como el dólar que no se devaloriza. Y necesitas algo comprar para tu casa, un electrodoméstico, y hay una promoción con la tarjeta de crédito. ¿Qué haces? Va a comprarlo con la tarjeta de crédito. No te endeudes en tantas cuotas, una cuota, dos, aprovechá la promoción, pero vos sabés que tenés el dinero para pagar eso que compraste en su totalidad. Vos sos dueño de ese dinero, sos el administrador de ese dinero. Pero si no tenés el dinero para comprar algo, por más que tengas el plástico, no te metas a comprarlo. A no ser que sea algo de suma necesidad, que lo podríamos ver en cada caso particular. En primer lugar a Dios, que la ecuación dé siempre positivo y disfruta el resto de lo que Dios te da. Hay gente que cuando hace sus finanzas, primero piensa en lo que gana, me adelanté, en disfrutarlo, después recién en pensar en pagar, en ahorrar y en darle a Dios. Y el plan de Dios es ganarlo, darle, ahorrar, devolver, pagar cosas y disfrutar. ¿Se entiende? Son los puntos que vimos. Y la idea es que ordenemos nuestras finanzas, para que cuando lleguen a fin de año, no solamente no tengas deudas, sino que estés con superávit financiero en tu familia. Yo lo creo posible. ¿Vos? ¿Llegás a ver la planilla? Papel y lápiz, una hoja. No necesitas computadora. Si querés lo podés hacer en computadora. Vas anotando todos los ingresos. El 5 cobré a fulano 1.500 y le pones una categoría. El 16 cobré factura y cobré a Mengano, tanto. El 17, otro tanto. Y lo vas anotando en una hoja. Eso es registrar, hacer un buen registro de los ingresos. Una descripción para que sepas lo que es y una categoría para que en las próximas planillas que te voy a mostrar te sirvan. ¿La estás entendiendo? ¿Es complicado? Posiblemente lo venís haciendo, ¿verdad? Bien. Ahora hay otra planilla, parecida a esta. Egresos. Pongo la fecha, el importe, supermercado del proveedor, no quise hacerle propaganda a nadie, y una categoría. Comida, vivienda, educación, pagar la cuota de la YUAT, lo puse ahí para que no se olvide. ¿Dónde está Alejandro? Anotar, esta hoja es más larga que la otra. A no ser que tengas muchos trabajitos que entren dinero muy separado de uno de otro. Pero normalmente la de ingresos es una planilla más corta y la de egresos es más larga. No te asustes, es normal. Es por los detalles de los gastos. No importa los números, no la cantidad de registros.
Si nosotros llevamos esto todo el mes de febrero, todo enero, todo el 2017, nos permite hacer por cada periodo que definas, por lo menos el mes. ¿Querés hacerlo por semana? Lo podés hacer por semana. Una tercera planilla que es el resumen de ingresos. Lo que ves acá en la primera columna son las categorías de la primera planilla. Entonces, todo lo que dice sueldo lo vas sumando y lo anotás en lápiz porque va a cambiar día tras día, semana tras semana, cambia. Lo que pusiste en previsto es lo que vos prevés que en el mes va a entrar, ¿sí? Puse ahí 2 sueldos mínimos, más o menos. Y después te dice un saldo para que tengas presente cuánto todavía tenés que facturar y cobrar este mes para llegar a lo previsto. Si lo haces a mano, lo tenés que hacer a mano en la calculadora. Si lo haces en una computadora, lo puedes calcular automáticamente. ¿Se entiende? ¿Es difícil? ¿Hay algo que lo podés hacer esta semana? Bien. Ahí puse ahorros. Estos ahorros son lo que capitalicé de ahorro de meses pasados, ¿sí? Lo pongo ahí porque es plata que puedo tener este mes. Bonificaciones, intereses y otras cosas. Y la última planilla es la de el resumen de egresos. Diezmo, planifiqué 0. ¿Está bien? 0 no es el 10%, no. Bueno, bien. Ahorros, vivienda. La primera columna es lo que yo preveo. La segunda, tengo que sumar de la segunda planilla que mostré antes de los egresos, todo por categoría. Y la tercera, cuánto me va quedando. Con esto, mis finanzas se pueden ir ordenando. No es la solución, es un comienzo. Si lo podés hacer en una planilla de cálculo, en una computadora, te evitas un montón de errores y lo haces más rápido. Solamente registrás lo que entra, registrás lo que sale y lo otro se hace solo. Si necesitas ayuda, me ofrezco, no tengo ningún problema, me gusta hacerlo, lo he aprendido a hacer y estoy convencido, ante tantas variables que hay en nuestros presupuestos, que si no haces esto, no sabes nunca dónde estás parado con las finanzas. ¿Finalizamos aquí? Quería leerte un pasaje de la Escritura. Mateo capítulo 6, versículo 25, dice: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial las alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón, con toda su gloria, se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres, que hoy están y que mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas también dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todas las demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. Palabra de Dios para que cuando armes el presupuesto no lo armes preocupado. Dios quiere orden, Dios quiere gente fieles en la administración de lo que Él nos da, pero no gente preocupada, porque la preocupación es falta de fe. Oramos. Padre amado, en el nombre de Jesucristo, te damos muchas gracias, porque en esta mañana nos hablaste con tu palabra de principios para aplicar
en nuestras finanzas, sobre todo para que nuestro corazón no esté en el amor al dinero, sino centrado en ti, y para que podamos vivir sabiamente, cumplir con nuestras responsabilidades en el hogar, en la familia. Señor, gracias por tu palabra que es tan sabia, pero necesitamos, Señor, de tu compañía en estos días, que tu Espíritu Santo en su poder nos esté acompañando en el momento que nos sentamos a hacer planes financieros. Señor, necesitamos sanear nuestras finanzas, ser buenos administradores, pero solo no vamos a poder lograrlo. Necesitamos de ti. Amado Dios, bendícenos con tu presencia. Pedimos que nos ayudes a apartar tiempo todos los días para conocerte más, conocer tus principios. Nos des valor para ponernos en práctica y sobre todo también en la vida financiera. Señor, bendice las familias presentes. Bendice Vida con Propósito, que siga administrando todo el dinero que pasa por ella con fidelidad, con respeto, con honra, sin que haya enriquecimiento ilícito, que haya honestidad en el manejo de todas las finanzas, para bendecir tu obra, para bendecir la ciudad, para dar un buen ejemplo a aquellas personas que no te conocen. Señor, necesitamos de ti, por eso acudimos a ti. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios te bendiga, que tengas una buena semana y que puedas poner en práctica un buen cambio en las finanzas de tu hogar.